¿podrías intentar explicar la ley de la relatividad de Einstein en unos 5 minutos, por favor? Ok, sí es un reto. Sí trato en muchas de mis charlas de dar unas ideas básicas de la relatividad. Ahora, digamos que el concepto básico, la palabra relatividad originalmente, aunque la empezó a nombrar así Einstein, en realidad viene de una idea mucho más vieja. El primero que se dio cuenta de esto fue en realidad Galileo. Y la palabra se refiere a que el movimiento es relativo. Cuando hablamos de que algo se mueve, siempre tenemos que decir relativo a algo. Cuando yo camino, es respecto al piso. Cuando medimos la velocidad de un coche, es respecto al piso. Pero, por ejemplo, cuando medimos la velocidad de un avión, no es respecto al piso, es respecto al aire. Cuando decimos la Tierra se mueve, es respecto al Sol. Pero también podemos decir que el Sol se mueve respecto al centro de la galaxia. Entonces, el movimiento siempre es relativo a algo. Decir que algo se mueve sin hacer referencia a ninguna otra cosa no tiene ningún sentido en la física. Esto es lo que llamamos el principio de relatividad. Y este es un principio que postuló Galileo por primera vez en el siglo XVII, no es una cosa muy reciente. Y en ese momento fue muy revolucionario, porque en ese momento Galileo estaba contradiciendo 2000 años de física aristotélica. O sea, Aristóteles pensaba que el movimiento sí era absoluto, y de hecho Aristóteles decía que los objetos tendían al reposo absoluto. Galileo fue el que se dio cuenta que eso no tiene sentido, dijo, no es cierto, los objetos no tienden al reposo, se detienen porque hay fricción, pero si yo quito la fricción se siguen, ¿no? Entonces, y se imaginó Galileo que si no hubiera ninguna fricción, un objeto en movimiento seguiría en movimiento para siempre, nunca se detendría. Entonces no existe el reposo absoluto, no existe la velocidad absoluta. Digamos, esta es la primera parte de la teoría de la relatividad. Y todo iba muy bien, digamos que hasta este punto la física de Newton obedecía el principio de relatividad de Galileo. Pero empezaron a pasar cosas raras en el siglo XIX. En el siglo XIX la gente descubrió la teoría electromagnética, empezaron a estudiar los campos eléctricos y magnéticos, se descubrieron las ondas electromagnéticas, que básicamente la luz es una onda electromagnética, las ondas de radio con las que nos comunicamos todos los días son ondas electromagnéticas. Estas se descubrieron en el siglo XIX, primero a nivel teórico y luego ya a nivel experimental. Y esta teoría parecía que violaba la relatividad, porque en esta teoría electromagnética aparece una velocidad muy particular, una velocidad absoluta, que es la velocidad de la luz. Las ondas electromagnéticas viajan a la velocidad de la luz, que son 300.000 kilómetros por segundo, más o menos. Pero esta velocidad de la luz resultaba ser absoluta, no era relativa a nada. Esto parece que contradecía el principio de relatividad de Galileo. Esta velocidad era la misma para todo mundo, sin importar cómo se moviera. Y pasaba una cosa muy curiosa. La velocidad de la luz es la misma sin importar cómo te muevas. Y eso es algo completamente sorprendente. A lo mejor a usted no les dice nada, pero piénsenlo un poquito. Esto no lo hacen las pelotas, ¿okay? Si yo pienso en una pelota de béisbol, por ejemplo, y alguien la lanza muy rápido, digamos que la puede lanzar a 100 kilómetros por hora y la lanzan aquí, yo mido 100 kilómetros por hora. Ahora imagínense que esta misma persona con esta misma pelota va en un avión y se sube, está en la cola del avión y lanza la pelota hacia el frente. Vista desde alguien sentado en las sillas del avión, va a 100 kilómetros por hora la pelota. Pero si alguien mide la velocidad de la pelota estando en el piso, en el suelo, esa pelota no va a 100 kilómetros por hora, va mucho más rápido porque hay que sumarle la velocidad del avión. Entonces, las velocidades se suman. La velocidad de la luz no se comporta así. La velocidad de la luz ni se suma, ni se resta, ni nada. No importa quién la mide, siempre es la misma. Si yo voy en una nave espacial al 99% de la velocidad de la luz y disparo un rayo láser hacia el frente, dentro de la nave espacial, ese rayo láser va a la velocidad de la luz. Y alguien en tierra, que ve pasar la nave espacial, también ve que el rayo láser va a la velocidad de la luz. No se le suma la velocidad de la nave espacial. Y esto es una cosa muy complicada de entender al principio, porque el hecho de que las velocidades deberían sumarse es algo que se puede demostrar, digamos, matemáticamente a partir de las leyes de Newton y a partir de suponer que el espacio y el tiempo se comportan como decía Newton que se comportaban. Y como decía Newton que se comportaban es como estamos acostumbrados en la vida diaria, ¿no? El espacio es absoluto, el tiempo fluye igual para todos. Entonces, si esto no ocurre, si la velocidad de la luz es absoluta y no cambia dependiendo quién la mida, entonces lo que entendemos por espacio y tiempo estaba mal. Entonces esto se dio cuenta Einstein. Einstein dijo, si el principio de relatividad de Galileo es correcto, pero por otro lado la velocidad de la luz es una constante universal y es absoluta, entonces están mal nuestros conceptos de espacio y tiempo. Entonces ese es el origen de la teoría de la relatividad. El tratar de unificar estas dos cosas, el principio de relatividad de Galileo, el movimiento es relativo, con el hecho de que hay una velocidad que sí es absoluta, que es la velocidad de la luz. Al principio parecen contradictorios y la genialidad de Einstein fue darse cuenta que no son contradictorios, que existe una solución matemática que permite reconciliar estas dos cosas, pero que el precio a pagar es que el tiempo y el espacio no se comportan como estamos acostumbrados.
El ritmo al que fluye el tiempo depende de cómo te muevas. La longitud de los objetos depende de cómo se muevan. Un objeto que se mueve respecto a mí se encoge. Por ejemplo, la simultaneidad de los objetos ahora resulta que es relativa. La simultaneidad de los eventos. Si yo pienso en dos cosas que ocurren exactamente al mismo tiempo en diferentes lugares del espacio, digo que son simultáneas. Por ejemplo, si alguien enciende un foco por allá y un foco por allá y se encienden exactamente al mismo tiempo, digo eso fue simultáneo. Pero alguien que se mueve respecto a mí resulta que no lo ve simultáneo. Dice, no, primero se encendió aquel foco y luego el otro. Y alguien que se mueve en otra dirección lo ve al revés. Y aquí todos tienen razón. Toda la simultaneidad resulta ser relativa. Entonces la teoría de la relatividad es esto. Es esta teoría que trata de unificar, o que unifica, el principio de relatividad de Galileo con el hecho de que la velocidad de la luz es absoluta y el precio a pagar es cambiar nuestros conceptos de espacio y tiempo. En su momento fue una teoría enormemente revolucionaria, porque eso de cambiar qué quiere decir el espacio, qué quiere decir el tiempo, la gente no lo entendía. Pero nos obliga las leyes de la naturaleza, nos obligan los resultados empíricos. Digamos, es el origen de la teoría de la relatividad. El nombre quizá no es muy bueno. Einstein no le llamaba teoría de la relatividad. De hecho, Einstein le llamaba teoría de los absolutos, que parece que es completamente al revés, ¿no? Pero le llamaba teoría de los absolutos porque justamente era la teoría que estaba basada en que la velocidad de la luz era absoluta. Pero el nombre relatividad se quedó por el principio de relatividad de Galileo. Pero digamos, esos son los orígenes. Y la teoría de la relatividad hoy en día está absolutamente comprobada. La comprobamos todos los días en miles y miles de experimentos científicos que se hacen diario, entonces no tenemos ninguna duda. Sí, al principio es un poquito complicada de entender, pero uno se acostumbra y al final se da cuenta al revés, que es una teoría muy elegante que explica muchísimas fenómenos que podemos ver en la naturaleza, que hasta ahora no ha fallado nunca en ningún experimento científico. Y además de ahí surgen otras ideas, porque lo que les estoy comentando ahorita es lo que llamamos la relatividad especial, que simplemente tiene que ver qué pasa cuando los objetos se mueven muy rápido. Y luego de ahí surge la relatividad general, que es esta teoría de la gravitación de la que les comentaba hace un rato, que es una que generaliza esta idea a espacios que ahora pueden ser curvos. Entonces tiene una enorme riqueza conceptual, nos puede llevar mucho más lejos. Entonces eso es un poco la idea. No sé si les queda más o menos clara. Sé que es complicado entenderla. Digo, a mí me toma 6 meses explicársela a alumnos del tercer año de la carrera de física, pero en su esencia es eso, es reconciliar el hecho de que el movimiento es relativo con el hecho de que la velocidad de la luz es absoluta y es una constante fundamental de la naturaleza.